Para esta ocasión, les traigo a José Manuel Sánchez Durón, director del área de psicología de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Hablaremos sobre la psicología en el fútbol y también orientado a nivel infantil juvenil. También tocaremos temas populares sobre la psicología del fútbol. Esta charla que tenemos nos podrá servir de mucho tanto para tener un mejor desempeño para los que trabajamos en el medio y asimismo para madres y padres de niñas y niños que practican deporte. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de su podcast Pluma y Papel. Pues listos, bienvenidos todos a un episodio más de su podcast Pluma y Papel. Para el día de hoy vamos a entrar en un tema que no muchos a lo mejor les gusta, que a lo mejor tienen algún estigma con referente a la psicología. El día de hoy vamos a hablar con José Manuel Sánchez. Él es psicólogo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, aquí en México, y tengo el honor de que nos acompañe para poder hablar sobre este tema que yo creo que también hace muchísima falta para poder quitar ese estigma de la atención psicológica, y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenas tardes. El gusto es mío y muy contento por la invitación. Muchas gracias. Pues para empezar las entrevistas siempre las empiezo con preguntándoles quién es, dónde se formó, por qué estudió lo que estudió, y adelante, el micrófono es suyo. Sí, pues mira, yo me formé, tuve mi licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy originario de la ciudad de Aguascalientes. Mi gusto por el deporte pues realmente viene desde hace ya mucho tiempo atrás, no solo siendo yo estudiante universitario, sino prácticamente desde la primaria, pues a mí me encantaba el deporte. Practiqué algunos como el fútbol, el taekwondo, algo de básquetbol, voleibol, y bueno, cuando salgo de la licenciatura, me empiezo a poner a investigar si realmente había esta disciplina de la psicología pues aplicada al deporte o trabajando con deportistas, y me voy dando cuenta que pues efectivamente sí había. La psicología deportiva es una rama de la psicología, hay varias ramas o campos de aplicación de la psicología. Originalmente, recuerdo que cuando yo estaba estudiando la licenciatura, se hablaba de 4 ramas básicas en la psicología, que eran la psicología clínica, la psicología laboral, educativa y social. Esas eran como cuatro grandes troncos, ¿no?, que sostenían a esta disciplina. Pero bueno, hoy en día pues esto se ha diversificado mucho y la psicología del deporte es una de esas ramas. Empecé a conectarme con gente de otros estados de la República. Hubo algunos congresos a los cuales yo asistí como oyente, congresos de psicología deportiva, que invitaban a gente del extranjero. Ahí pude conocer a gente como el doctor José María Buceta, antiguamente director del Gabinete de Psicología del Real Madrid en España, el doctor Alexander García Mas, Gloria Balaguer, todos ellos psicólogos españoles, Dan Gould en los Estados Unidos. Entonces fue así como empecé a escuchar, pues gente que desde la psicología se había metido al deporte y tenía pues algunos trabajos. Así que pues de ahí ya no solté. Supe de una maestría que el doctor Buceta, al que me acabo de referir, coordinaba en conjunto con el Comité Olímpico Mexicano. Así que me inscribí a esa maestría, yo cursé esos estudios ahí en el comité, y a partir de ahí pues ya me metí de lleno a lo que es la práctica deportiva. Empecé trabajando ya formalmente como psicólogo deportivo en deporte universitario, pero a partir de ahí pues he podido tener la fortuna de trabajar tanto para diferentes clubes. Por ejemplo, en el fútbol pues he trabajado con los clubes Necaxa, de Tiburones Rojos de Veracruz, Atlante, Atlas, tuvimos un paso también por ahí, y actualmente, como bien lo comentas, estamos coordinando el área de psicología de los Leones Negros en la Universidad de Guadalajara, pero también he podido trabajar con tantas otras disciplinas. Actualmente me buscan de manera individual muchos deportistas. He tenido atletas de natación, artes marciales, golf, kartismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en resumen,
esto es un poco de mi caminar, ya estamos hablando de varios años que tenemos en esto, entonces, bueno, pues creo que conozco el panorama de la psicología aplicada al deporte en nuestro país y en algunos otros lados. Y en base a lo que nos está platicando sobre los congresos a los que fue y todo eso, usted cuando entra a estudiar esta carrera, esta licenciatura, ¿ya sabía entonces que se iba a enfocar al deporte o fue tal cual como nos está contando que a raíz de conocer a esta gente, escuchar esas pláticas, fue que dijo, pues me interesa orientarme ahí al deporte? Sí, realmente fue posterior, porque yo cuando entré a la licenciatura aún no tenía claro a qué me iba a dedicar. Insisto, el deporte me ha gustado desde toda la vida, pero cuando empiezas apenas a estudiar la psicología, ni siquiera conoces la disciplina, ¿no? Te vas empapando de a poco. Ya hasta que egresé es que formalmente me puse a investigar si había pues esa línea de trabajo que afortunadamente sí la descubrí. Claro. Y ahora, uno de los grandes motivos por el cual quise tener esta charla y tocar este tema es por el estigma que yo le veo a la atención psicológica y en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, aquí obviamente nos vamos a centrar en el deporte, pero sí también en el día a día hay muchas personas que les cuesta el aceptar de, necesito atención psicológica, tengo estos problemas, pero como que está estigmatizada de que, no, pues es que nomás van los locos, o no tengo gran cosa. Empezando por ahí, ¿usted por qué cree que las personas tienen ese estigma de la atención psicológica? Bueno, recordemos que mucho del trabajo que se hizo en los inicios de la psicología, mucho de ese trabajo empezó siendo conocido como trabajo clínico, o sea, trabajo con gente que tenía problemas de comportamiento. La psicología, recordemos que la psicología es el estudio del comportamiento humano desde un punto de vista científico, obviamente, y pues hace muchos años, cuando la psicología empezaba a conformarse con aportes de la filosofía, de la medicina, de la psiquiatría, pues es así como surge la psicología. Entonces, creo que mucha gente, y se ha venido, pues digamos, difundiendo la idea generación en generación, de que el psicólogo única y exclusivamente trabaja con gente que tenga problemas de comportamiento o problemas mentales, como mucha gente lo llama, lo cual definitivamente es un error. Como yo bien lo decía hace un momento, pues hay muchas ramas. Entonces, dependiendo cuál es la especialización del psicólogo, dependiendo de eso es que tú puedes accesar a diferentes servicios. Hay psicólogos clínicos que ellos sí se enfocan en dar consulta psicológica para la atención a determinados tipos de problemáticas, como por ejemplo problemas de estrés, problemas de ansiedad. Son temas que, por ejemplo, yo en mi práctica privada también lo hago, pero en el campo deportivo, que es otra área diferente, otra especialización, ahí lo que hacemos con los deportistas no es que los queramos ayudar desde el punto de vista de que creamos que están mal o que tienen algún problema. Claro que no. Ahí lo que buscamos es optimizar su rendimiento deportivo a través de las herramientas que nos da la psicología. Pero bueno, yo creo que esto es un tema idiosincrático, es un tema cultural, es un tema que históricamente pues se ha venido porque desde un principio se confundió un poco cuál era el verdadero aporte de nuestra disciplina y bueno, mucha gente nos encasilló en que solamente tratábamos algún tipo de problemática. Sí, y fíjese que yo viendo casos, voy a poner casos populares de alguien que alguien que se atendió y de alguien que yo vi como que demeritaba, pero después en sus expresiones en conferencias de prensa hablaba de estas situaciones que eran culpa de eso. O sea, por ejemplo, el caso de todo el mundo lo sabe, por ejemplo, de Miguel Ayun, y que él públicamente dice, yo me traté. O sea, yo tuve atención psicológica por el tema que se estaba sintiendo rebasado por la famosa frase de todo es culpa del Ayun. Y Sí, bueno, todos sabemos qué pasó después de que se empezó a atender, según como él lo ha narrado en distintas entrevistas, que sí. él se trata y todo eso y se exponenció de una manera enorme, viendo ya los niveles que alcanzó, a dónde fue a jugar
Y ese yo creo que es un gran ejemplo de lo que es atenderse y ver cómo le fue. Y el otro lado de la moneda, yo escuchaba hace unos meses a Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, en el que él demeritaba este tema de la psicología, pero después, y fue así rapidísimo, que en una conferencia de prensa, él hace alusión a ciertas fallas y que tenían que ver con este tema. Y que la atención psicológica, es, que yo creo que abarca grandes cosas, y él hablaba de tema de que de motivación, que de falta de atención, cositas así que también sé que ya se trabajan con ayuda de la psicología o la neuropsicología también para apoyar esa área del campo, pero él salió a los cuatro vientos a demeritar que, pues que no, que eso no les hace falta, que no es necesario, vaya, y en un club como el Barcelona. Sí, mira, pues de esas experiencias yo te puedo platicar tantas. He podido trabajar con diferentes entrenadores, desde quienes adoptan una actitud parecida a la que comentas de Koeman, de que demeritan o consideran que no es necesario, hasta quienes me abren completamente la puerta pues, para estar en el campo, ¿no? Uh-huh. Ahí con los jugadores. O sea, yo he podido pues, trabajar en uno y otro escenario. Y fíjate, este caso curioso ese que comentas, porque en el Barcelona, por ejemplo, cuando Luis Enrique agarra al equipo, Luis Enrique se lleva en su cuerpo técnico a su propio psicólogo, Joaquín Valdés. Joaquín Valdés viene trabajando con Luis Enrique desde ya hace algunos años. Incluso no solo se lo lleva al Barcelona, cuando agarra la selección nacional española se lo lleva también. Entonces, bueno, es un club que ya conocía de esta área, ya tenían experiencia trabajando ahí con él. Actualmente, bueno, yo conozco a Ana Merayo, psicóloga de La Masía, que es ahí donde forman a todo el talento blaugrana. Y bueno, aún así yo hace rato te hablaba de los estereotipos y de cómo, pues históricamente muchas veces se ha confundido un poquito el trabajo del psicólogo y por eso se le ha encasillado o se le ha demeritado. Yo creo que en el mundo del deporte me atrevo a asegurar que hoy en día, aunque cada vez más gente nos abre las puertas, cada vez más gente nos escucha, y no me refiero solo a jugadores, me refiero a entrenadores, árbitros, padres de familia, no se diga. O sea, hoy en día tenemos mucho campo de acción y apertura de las instituciones, pero aún así, perdón, yo sé que hay gente que todavía pues viene con algunas ideas de que pues realmente los únicos que pueden aportar en su deporte son ellos, ¿no? Uh-huh. Es el caso de muchos entrenadores. Insisto, no lo generalizo porque hay entrenadores que tienen una apertura intelectual hacia nuestro trabajo muy buena, pero sí, es una realidad que actualmente todavía abundan por ahí algunas figuras pues que consideran que solamente su trabajo es el único que importa. Claro. Y para que la plática no se torne una entrevista de como así, como si metiéramos una pregunta al Google y nos sacaran la respuesta, llevarla más como una plática, tanto de vivencias en lo personal, de lo que yo he visto con conocidos y de lo que yo he visto, por como usted sabe, también en el ámbito profesional. Y yo quería tocar el tema de con los entrenadores, el nivel que sea. Yo antes no estigmatizaba el área de la psicología, pero tampoco me veía como que necesario el decir, pues, ¿para qué voy? No me siento mal. Después pasa el tiempo y hubo un día en especial yo entreno niños de mi equipo anterior a este, que hubo un momento en el que después de decir un regaño, pasa el regaño y esos 2, 3 segundos y que sí me sentí muy basura por cómo lo dije, por cómo exploté y por cómo vi la cara del niño. Y en ese momento yo dije, chale, creo que sí estoy mal. O sea, no le debí haber dicho lo que le dije. Estoy hablando de fútbol infantil y ya le hice, perdón, la expresión, le dije, pero ya le hice mierda el día. Le dije, porque no me expresé como tenía que haberme expresado. A raíz de eso, yo después tengo otro equipo y a raíz de todo esto fue que donde dije, a partir de aquí me voy a poner como a mejorar esos aspectos porque
yo me he jactado de que tengo buena relación con mis niños y todo eso, pero también tenía esa otra parte en la de que me prendía, que no era tolerante al error, que no sabía manejar mis emociones, que no sabía expresar un regaño, que cualquier error lo hacía muy grande, o sea, que no tenía ese autocontrol, vaya, ¿no? Ujú. Y a raíz de con este equipo, y aparte de que debo confesarlo, lo voy a hacer público, unas personas sí ya lo saben, sí me atendí, sí vi que ya me hacía falta, y a raíz de eso ya disfrutaba más. Sí, de vez en cuando, pues, como llevo poco en esto, a veces sí pasa un error y ¡fum! Pero ya desde que sale así como la lava, ya siento la lava y digo: "No, espérate, calma", y ya. A veces sí pasa de que, hey, ya encuentro mejor el momento en donde sí puedo dar el grito, cuando sí, cuando no, ya generalmente no pasa, pero sí reconocí que tenía que atender eso. Y con este equipo que tengo actualmente, y sé que me van a escuchar las mamás y los niños porque lo escuchan, a mí me ha servido muchísimo como para reivindicarme, ¿no? Porque yo sentía que lo estaba haciendo bien y con todo lo que he aprendido, yo decía, híjole, o sea, ¿cómo fue posible que me permití tener estos comportamientos? Ya. Después de aventarle todo este choro, yo creo que sí es necesario, tengamos o no, o sintamos o no que tengamos algún problema, el atendernos, ¿no? Porque estamos tratando con personas y a lo mejor muchas veces no nos escuchamos, pero sí podemos causar un mal. Si nosotros, yo cuando era niño, todavía me acuerdo de 2, 3 regaños que me dio algún profe y no me gustaron. ¿Cómo ve usted? Sí, pues lo que pasa es que aquí yo creo que a todas las personas en general, no nada más en el ámbito del deporte, creo que es muy bueno que mantengamos pues una visión de la vida de cómo vernos a nosotros mismos para mejorar en el ámbito en el que cada quien se desenvuelva. Y ahí, en eso, nosotros como psicólogos, pues imagínate tú, nos dedicamos a estudiar el comportamiento humano, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no sabremos respecto a qué factores determinan un comportamiento u otro comportamiento? Entonces, tenemos mucho conocimiento, realmente la ciencia psicológica ha avanzado mucho, se conocen muchas cosas, obviamente se siguen conociendo muchas más y hay otras que no sabemos, pero lo que sí sabemos ya, cómo los contextos, por ejemplo, influyen en el comportamiento, cómo el tema de los pensamientos influyen mucho en lo que uno haga o no haga, cómo la influencia social, cómo actuamos por imitación, ¿no? O por presión social, que ocurre mucho en el deporte. Todos esos factores se entremezclan para dar por resultado un comportamiento particular. Entonces, nosotros somos los especialistas en eso. Así como un entrenador, por ejemplo, ¿no? Que te analiza la táctica de un partido y te explica de que, bueno, es que este resultado se debe a que, pues, estos jugadores, los rivales, se pararon de tal manera, hicieron tales recorridos, a nosotros nos falló algo en la estrategia, pues así nosotros analizamos también el comportamiento desde el punto de vista de todos esos factores que confluyen para que ocurra. Entonces, regresando a la pregunta, sería, creo que es muy bueno y esto sería pues vaya, un mensaje que podemos compartir a la gente que escuche esta entrevista, que es bueno desarrollar una actitud de mejora constante, ¿no? Mejora constante en lo que cada quien haga como entrenador, como padre de familia, como hijo, como estudiante, qué sé yo, pues siempre, perdón, siempre hay áreas de mejora. Y en ese sentido, si uno identifica que tiene ciertos hábitos muy arraigados que no están siendo lo suficientemente eficaces, pues vale la pena buscar con alguien que sabe de hábitos, que somos nosotros. Ujú. Entonces ahí seguramente les podremos dar alguna guía, alguna orientación respecto a cómo ir mejorando en algunos hábitos o actitudes ante la vida. Y usted ya mencionaba que hay ciertos patrones, dependiendo, obviamente yo sé que depende mucho cada persona, no aplica como que el mismo antídoto como para todos, ¿no? Pero, ¿a qué se deberá? Y ahorita me voy a enfocar en todo lo que viene siendo en formación, en base, en fuerzas básicas, en todo ese aspecto. ¿A qué se deberá que será que no somos tolerantes al error o qué pasa que para lo que nosotros pensamos que es un ejercicio muy fácil y sentimos a lo mejor que hasta lo explicamos bien y a la hora de ejecución al niño le sale mal? Y como
si se nos olvidara que pues, el niño pues, no son máquinas, están en un proceso de depuración, de técnica, etcétera, etcétera. Y pasa un error que nosotros, y lo digo entre comillas, sentimos que es un error muy absurdo, pero no es así. No es así. A lo mejor por la falta de depuración de esta técnica, el niño no está preparado para realizar ese ejercicio, el cual nosotros pensamos que es fácil y no es así. Y viene el error y, hey, ¿cómo? Y hasta como que humillamos, ¿no? ¿Cómo es posible que te equivoques así? Y a lo mejor el niño hasta por no saberse expresar y no te va a decir, es que nunca lo he hecho. A lo mejor como no tiene ese pensamiento desarrollado todavía, ese pensamiento crítico, no te lo dice, ¿no? Y simplemente se siente mal. ¿A qué se deberá que lo hacemos así? Y de que hasta exhibimos al niño, al joven, ¿no? En vez de agarrar y decir, mira, ven, hazle así, ta, ta, ta. Sí, bueno, es que ahí hay dos cosas. Primero, entender el error, el error en la ejecución. A mí me parece que los errores vienen, obviamente, cuando una actividad no está pues perfectamente dominada, cuando a nivel neuronal todavía no se establecen las conexiones necesarias entre centros sensoriales y centros motores, lo cual ya permitiría que se ejecutara dicha acción o dicho gesto. Los niños son aprendices, nadie nace sabiendo, ¿no? Se tiene que aprender toda habilidad motriz se tiene que aprender y una vez aprendida se tiene que ejercitar para pulirla, para mejorarla o para llegar a dominarla. En ese proceso de aprendizaje motor, obviamente ocurren muchos errores. ¿Errores de qué? Pues errores a veces de atención, porque el niño está prestando más atención a cosas que no debería de estar prestando atención. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos en el caso del básquetbol, a lo mejor el niño que está aprendiendo a tirar a la canasta presta más atención a cómo sujetar la pelota y no le presta atención a cómo tiene colocados sus pies. Y es tan importante colocar bien los pies como lanzar bien con la mano. Entonces, a veces los niños que son inexpertos, pues se fijan más en cosas que no son relevantes o dan más importancia a otras cosas y dejan de lado detalles importantes, ¿no? Esa es la labor del entrenador. La labor del entrenador es enseñarle en qué se tiene que fijar, perdón, cómo tiene que actuar, se le tiene que mostrar el movimiento para que lo imite, para que él empiece a representárselo y para que él pueda luego pues, reproducirlo o ejecutarlo. Ahora, el porqué de la frustración del entrenador, yo creo que aquí hay un tema, obviamente no voy a generalizar ni mucho menos, pero luego a veces también interviene un factor un poco de ego al entrenador, ¿a qué entrenador le gusta darse cuenta de que sus entrenados cometen error tras error o cometen dos veces el mismo error? De alguna manera, eso habla mal del entrenador, ¿sí me explico? Entonces, pues no es cómodo darnos cuenta que nuestro aprendiz no aprende, porque entonces se pone en entredicho la calidad del enseñante, que es el Que nos entrenador. critican, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que en parte viene por ahí, ¿no? Ahora, si estamos hablando de deporte de iniciación, es muy importante y esto es algo que yo les insisto mucho a mis alumnos de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, el ENDIT, porque soy profesor también de ahí, y del EMPREFI, de la Escuela Nacional de Preparadores Físicos. Entonces yo insisto mucho que si la persona el día de mañana que ya tenga un título que lo avala para ejercer la profesión de entrenador o de preparador físico, y si van a trabajar en deporte de iniciación, sí es muy importante que realmente tengan el perfil para trabajar en esas categorías. Porque, ojo, no todo entrenador tiene los suficientes argumentos, paciencia y actitudes para trabajar con deporte de iniciación o con deporte de alto rendimiento. Claro. Hay un perfil, ¿no? Que tú vas desarrollando con el tiempo, te vas sintiendo más cómodo trabajando con ciertas edades que con otras. Pero, insisto, si vas a trabajar en deporte infantil o de iniciación, definitivamente tienes que ser un formador. Y un Claro. formador, entre otras cosas, tiene que tener muy en claro cuál es su papel. Su papel es aprender a moldear el comportamiento, las habilidades y las capacidades de los jóvenes, desde cero hasta llevarlos a que las conozcan y que empiecen pues no a dominarlas, pues en deporte de iniciación no las dominan aún, pero sí que puedan ejercitarse de una manera pues funcional, ¿no? ¿Usted cree que también se deba al hecho de que seamos poco tolerantes al error? Y hablo así porque hablo a título personal, o sea, todo esto será también usado en parte mía. ¿Cree que se deba al entorno? Y aquí hablamos de lo social, como a usted mencionó el tema de que, chin, pues me van a criticar que pues no soy Pep Guardiola, ¿no?
o de que no, pues tengo que hacer excelente mis entrenamientos porque quiero ganar el sábado. Otra falsa creencia de la formación, que se trabaja buscando el resultado, cuando eso es lo último. Es más, no importa, eso no importa. Jamás en la formación debe importar el resultado. Y cree que eso nos condicione en el tema de que las cosas salgan bien. O sea, ojo, también a nadie nos gusta que las cosas nos salgan mal. También tenemos que tener esa capacidad de análisis, saber por qué lo están haciendo mal. ¿Estarán listos para este ejercicio? Si del B mejor me paso al A y ya después pasamos al B. Cree que lo que es el entorno social, el tema de, ahora sí que el resultadismo, ¿no? O hasta de que vemos ejercicios en internet que los realizan equipos de alta competencia y decimos, pues se lo pongo al mío. Y al mío no le sale, decimos, ay, ¿cómo es posible, no? O sea, esas creencias tienen que ver con la poca tolerancia al error. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que hay presión social, aún en deporte de iniciación, hay presión social para el entrenador, y esta presión viene muchas veces tanto de los padres de familia como de la misma institución que contrata al entrenador. Por ejemplo, hablemos de colegios, hablemos de escuelas deportivas, hablemos de asociaciones deportivas, pues se piden resultados. Yo coincido con lo que tú acabas de decir hace un momento. El tema de los resultados en deporte de iniciación, pues definitivamente no es la prioridad. La prioridad es que el muchacho aprenda y disfrute su deporte. O sea, que empiece a agarrarle ese gusto para que si efectivamente le gusta, bueno, pues que a partir de ahí desarrolle, ¿no? Pero me queda claro que luego, y esto es un fenómeno que creo que en México ha venido a la alza, sobre todo de algunos años para acá, que ya se va, o mucha gente por lo menos va a competiciones infantiles esperando ver pues grandes hazañas o ver grandes logros. La gente espera ver ahí entre los chiquitines al futuro Messi, al futuro Usain Bolt, al futuro Michael Jordan, ¿no? O sea, hay gente, y me refiero concretamente al tema de padres de familia, hay padres de familia que pierden la cabeza, como si se estuviera jugando una Copa del Mundo en un juego de pequeños. Y esto es algo que me parece absurdo, pero sí ocurre. Entonces, ese tipo de presión, pues obviamente el entrenador no es ajeno, el entrenador la siente, porque, insisto, va su imagen profesional de por medio. Si el entrenador no sabe distinguir o separar lo que es su imagen como profesional, que se puede enriquecer mucho, pues por cómo los chicos le hacen caso, cómo los chicos disfrutan estar con él. Esas para mí pues son estrellitas o son medallas que se cuelga un entrenador formador. Si el entrenador no hace caso a esas cosas y solamente se va por un tema de hacer caso o ceder a esa presión social o buscar el resultado a costa de lo que sea, bueno, es entonces cuando se caen en estas frustraciones si las cosas no salen como él quisiera, que nunca van a salir como él quisiera. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, tocaba usted un punto muy importante con el tema de las familias. En episodios pasados tuve la fortuna de tener dos pláticas muy enriquecedoras con gente de España. Como sabemos muchos, el tema de la formación en España está siendo muy, muy fuerte, está creciendo demasiado en los dos aspectos, en cancha, pero también ahora sí valga la redundancia, en la formación del formador. Y él me comentaba el tema de que los resultados es lo que menos importa. Platiqué, por ejemplo, con un entrenador de las academias del Valencia, en el que, fíjense, en el Valencia, en lo que es el equivalente aquí a fuerzas básicas, y él mismo decía, no nos importa el resultado, nos importa lo entrenado, y no entrenamos buscando un resultado. Ojo que tampoco decía, voy a perder, no, claro que no, pero no era el objetivo de las sesiones, el objetivo era desarrollar, formar. Y en el punto de los padres de familia, yo toqué los dos temas, tanto como que puede ser un obstáculo, y él me mencionaba que no, que porque es muy injusto, porque si existe el fútbol infantil, todas las escuelas y eso es gracias a los padres de familia, que son los que los llevan, los que pagan, todo eso, ¿no? También que no generalizar que no todos los padres y madres de familia tienen esos detalles. Hay algunos que sí, y veo que es muy difícil, pero no imposible. A mí me ha tocado tener el gran gusto de padres y madres de familia que les gusta aprender, que te preguntan, o inclusive tengo muchos padres y madres actuales de mi equipo o de mis otros equipos que escuchan estos episodios y con la intención de aprender, de que
a lo mejor no escucharme a mí, sino escuchar a las personas y decir, oye, pues yo pensaba otra cosa, el tema de los resultados, ¿no? A varios, diciéndolo coloquialmente, se les abrió la mente en ese tema y cambiaron su punto de vista. Y lo que yo he visto con el manejo de las familias es como que no hay así como que un guión, ¿no? Como para manejar ese tema. O sea, hay maneras empíricas en las que te dicen, hazle así, hazle acá, pero al final a nadie nos enseña en cómo manejar ciertas situaciones hasta que las vivimos, hasta que nos llevamos el trancazo, hasta que vivimos la crítica, hasta que vivimos el pleito, o también las buenas. Y veo que ese es un punto muy, que nos pasa mucho, ¿no? Ese roce con las familias, pero creo que en parte llevamos nosotros culpa, nosotros formadores, porque como que queremos hacer menos al padre o madre de familia, porque es que usted no sabe y es así, en vez de decir como al niño, mire, es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ya si de plano no lo sacas de ahí, bueno, ya cumpliste, ya le trataste de enseñar, pero nos cegamos a de que, pues es que es el papá, es la mamá y pues ellos lo ven por su hijo y no saben, ¿no? Sí, mira, ahora sí que si pudiéramos clasificar a los padres, pues nos vamos a topar con que hay padres de hijos deportistas que los mismos padres sí saben del deporte, muchos de ellos lo practicaron y muchos de ellos, pues obviamente a gran nivel, o a nivel amateur, pues, pero saben. Y hay padres de familia que están en ceros, pues, que eso sí no conocen nada del deporte, o al menos no del de su hijo. Entonces, en el caso de los segundos, o sea, de los que no conocen, pues claro que nuestra labor, para nosotros que trabajamos con sus hijos, nuestra labor es informarles. Hay que orientar a los padres de familia y esa orientación tiene que venir del entrenador, del psicólogo, del preparador físico, del médico, o sea, de todo ese cuerpo de profesionales que pues sabemos del deporte porque a esto nos dedicamos. Ahora, en el caso de los papás que ya conocen de su deporte, que muchos de ellos fueron deportistas, aún en eso ellos también necesitan mucha guía y mucha orientación, porque por ejemplo tenemos el caso de papás que han logrado cosas importantes en el deporte, pues uno diría, bueno, es que como ellos ya conocen del deporte van a guiar bien a sus hijos. Pues a veces sí y a veces no, porque los padres también luego meten mucha presión a los hijos esperando que el hijo logre alcanzar lo que él alcanzó o incluso que lo supere. Entonces también ahí al papá tenemos que ayudarle a tener criterios de hasta dónde exigirle al niño. Hay chicos que, por ejemplo, me ha tocado, caso de tenistas, por poner un caso, ¿no? Hay chicos que no les gusta que sus papás los vayan a ver porque se ponen nerviosos. Entonces, los mismos chicos les dicen al papá, no vayas al partido. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas es importante ahí mediar nosotros como profesionales que trabajamos con los chicos, pues mediar un poco la relación a veces entre padres e hijos, orientarles, guiarles, darles una explicación de en qué momento sí es conveniente que se presenten, en qué momento no, vigilar hasta dónde sentimos que los están presionando. Digo, no son temas tampoco fáciles, porque Sí, ¿no? estamos Porque hablando como que se sienten ofendidos, como que se pues pueden sí, sentir ofendidos de que, ay, pues, este güey, ¿qué me quiere decir a mí cómo ser papá o mamá, no? O sea, a veces, no sí, generalizar, pero sí pasa, ¿no? sí pasa, digo, y a final de cuentas, y con justo derecho te van a decir es mi hijo y yo sabré. Y está bien. El tema es que si lo estás trayendo aquí, a esta institución, a este club, a esta academia, y yo aquí soy el responsable de vigilar esta parte. Entonces, sí me corresponde, por ejemplo, a mí como psicólogo, pues a mí me corresponde porque yo tengo esa autoridad en los clubes donde yo he trabajado y no se diga cuando los papás me contratan por su cuenta, pues con más razón, ellos me están contratando porque yo sé de esto. Entonces, pues tienen que escucharme. Pero claro, depende mucho también del tacto, ¿no? Y de la habilidad que uno tenga para comunicarse con ellos. En mi experiencia, si me lo preguntas, yo creo que si no el 100%, pues el 99.9% de las ocasiones que yo he trabajado o platicado con papás, regularmente me va bien. ¿Por qué? Pues porque les explico muy claramente, pues, en qué consiste su rol, cómo podemos hacer juntos para ayudarle a los hijos y los papás regularmente son receptivos. Sí hay algunos casos un poquito más cerrados, pero la mayoría yo diría que son receptivos cuando se les sabe dar una buena explicación. Claro. Yo he tenido el lujo y la fortuna de contar con estos últimos 2 equipos con grandes grupos de padres y madres de familia. Me toca mucho el tema de que sí les gusta aprender. Oye, ¿por qué pasa esta situación?
sin decir, no voy a sacar ningún nombre pues de los míos, pero se acercaba a alguien a decirme, oye, ¿por qué mi hijo se pone nervioso que yo lo vea? ¿O por qué falla en eso? O sea, temas así emocionales, ¿no? Entonces Sí. yo, de mi inexperiencia, vaya, yo le trataba de ayudar en por qué. O me tocaba también varios que sí reconocían, ¿sabes qué? Tengo ciertos problemas con él, ¿qué hago? Ayúdame, profe. Primero yo decía, no soy psicólogo, eso sí se los voy a dejar bien en claro, yo no soy un profesional de esta área. En base a mi experiencia, yo te puedo ayudar en esto, pero ayúdame también llevándolo acá. Mm, O sea, empezando por ahí. Y mm. que reconozca usted que lo mismo, yo no soy un profesional de la psicología, pero sí me siento capacitado en ciertos aspectos de cancha, en tener una buena relación y todo eso. Y tocaba también usted un tema importante con el tema de las familias también, y que a veces me pasaba que se equivocaba un jugador mío, un niño, y me voltaban a ver así como de que, ay, a ver qué me va a decir, ¿no? O sea, pero con esa cara de que chino, o sea, el niño está consciente que se equivocó y Sí. como que ya está predispuesto así de que ahí viene el regaño y voltea y, no me dijo nada. O a veces sí, Mm. me pasaba que yo me daba cuenta, ¿no? Que se equivocaban y me volteaban a ver así como, pues como con miedo, ¿no? Sí. Por qué pasa eso? Porque veo que pasaban los dos. Me pasa que o voltean conmigo o voltean con el papá. Generalmente ese es el papá, con el que voltea el niño. Sí, a final de cuentas, tengamos en cuenta que los profesores y los papás son quienes regularmente evalúan al niño o Ujú, quienes corrigen al niño, quienes educan al niño. En otras palabras, entrenamos a nuestros niños para que desde pequeños aprendan que tienen que obedecer. Y cuando ellos, en ese afán de querer hacer las cosas bien, ellos aprenden que uno tiene cierta expectativa sobre ellos, ujú, porque desde pequeñitos lo aprenden. Entonces, cuando el niño se da cuenta, por ejemplo, al cometer un error en un partido, pues se está dando cuenta que le está quedando mal a aquel, ¿no? Al entrenador o al papá, y lógico que hay un sentimiento de vergüenza o un sentimiento de buscar esa mirada así como pues para reconocer que la regué y, ¿no? Y casi casi es pedir una disculpa desde adentro, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho por ahí, porque a nivel, pero esto ocurre, bueno, pues a nivel social así formamos a los niños, a que desde pequeños nos obedezcan. Y el ujú. niño aprende eso, el niño aprende que tú tienes una autoridad sobre él y que claro, si no se sujeta a realizar lo que tú le estás pidiendo que realice, o sea, cuando comete errores, por ejemplo, pues claro que él va a buscar esa referencia, aunque sea visual, dentro del campo, puedes voltearte a ver a ti o a ellos, que yo he visto que efectivamente voltean a ver mucho a los papás, a veces más que ni al entrenador, buscan al Ujú. papá, pero esto es porque digo, a final de cuentas, anticipan muchas veces que el regaño va a venir del papá, porque recordemos que después de los partidos, pues se van a casa y en ese trayecto hay muchos papás que van pues lanzando toda una letanía de por qué jugaste así, por qué no le echaste ganas, por qué no se la pasaste al compañero, mil cosas, ¿no? Cosa que dicho sea de paso, tampoco es conveniente hacerla. Entonces, invitar a los papás para que sus momentos de ir a ver a sus hijos en los partidos, que los disfruten y que toda corrección técnica, que toda corrección táctica, pues se la dejen a los entrenadores. Que ellos vayan y animen, porque ese es el papel del papá en la formación. Animar, motivar, apoyar el desarrollo deportivo de sus hijos. Si eso pasa hasta en el profesional, por ejemplo, yo con el caso de mi familiar, yo sé que él no es el deportista que está jugando ahí en el campo, pero yo no me, o sea, yo voy a apoyar al equipo en el que esté en turno y a mí no me pasa, pues no sé si a otros, pero yo no me veo ni diciéndole a él, hey, estás calentando mal a tu equipo, hazle así, hazle acá, o gritándole a las, ahorita que son jugadoras, a las mujeres, hey, es así, no sé, o sea, como que siento yo sin caer en el ego de que creo que sí entiendo un poco en el tema de que voy a apoyar, nomás le grito al árbitro, pero eso nadie dice nada. Y, pero con él no hago eso. Y también a veces veo que, no sé si tiene mucho que ver a veces el deporte, que yo he visto, he tenido la oportunidad de ver otros deportes infantiles Sí. y no hay ese grito. O sea, no sé si es por el tema de que el fútbol también es un fenómeno social y que todos sabemos fútbol y eso hace que por su fácil comprensión, el poder expresar algo, porque he visto otros deportes, badminton, tenis, bla, bla, bla,
en el que no se emite una opinión así tal cual a los cuatro vientos, ¿no? O no se le dice a su hijo o hija, es que hiciste así, acá. También dependerá mucho el dominio y el conocimiento del deporte que se tiene. Sí, digo, lo que pasa es que cada deporte o cada disciplina tiene sus propias costumbres inherentes a la disciplina, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas el caso del tenis, que ahí es muy claro, ¿no? Obsérvalo tú simplemente en un partido de Wimbledon, ¿no? Claro. Cuando se está disputando el punto, todo el mundo está en silencio, o tiene que estarlo. Y eso mismo es lo que regularmente ves en tenis infantil. Sí, de repente habrá algún papá entusiasta que se le sale el grito de apoyo abierto, ¿no? Pero regularmente se guarda ese otro tipo de disciplina. A diferencia de los deportes de conjunto, pensemos en fútbol, en básquetbol, en voleibol, donde la grada está pues a todo lo que da. Que también pues eso inyecta pues una adrenalina muy interesante, ¿no? Pero sí, esto ya depende más bien de cada deporte. Digo, yo no imagino, por ejemplo, en el boliche, en el golf, todo el mundo gritando cuando el tirador va a A su tirar. centímetro, ¿no? Y ahora pasando a otro tema, quiero tocar el tema de cómo crear esos lazos de confianza. Voy a hablar sobre lo que yo he vivido otra vez. A mí me toca mucho que crece un lazo de confianza en donde el niño que se está convirtiendo ya en joven, en ese proceso de primaria y secundaria, no sé si tiene que ver por su mejor desarrollo cognitivo y entendimiento del juego, y que se siente ya capaz, por ejemplo, y que se acerca y te dice, oiga, profe, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no jugamos así? ¿Por qué no me pone acá? A mí me ha pasado mucho en esas edades, ¿no? Sí. Entonces no sé si tiene que ver que cuando están más niños, por el poco entendimiento no lo hacen, o no existe ese lazo de confianza, o cómo va todo eso, y también cómo podemos crear esos lazos de confianza con nuestros jugadores, de que sea lo que sea, él se sienta con la confianza de ir y decir, pues no me siento cómodo aquí, sin que tenga el miedo de que, ay, si le digo esto, jamás voy a volver a jugar. Sí, mira, yo creo que de manera general hay ciertas estrategias o ciertos hábitos que podemos desarrollar para irnos ganando la confianza de nuestros entrenandos. Ujú. Uno de ellos es, por ejemplo, que en tu rol de formador o de enseñante no dejes de motivarlo, no dejes de demostrarle que confías en él, tratarlo con respeto, esa tiene que ser una regla de oro. Y yo creo que cuando esas condiciones que son pues básicas se cumplen, desde niños, incluso uno ve que los niños, hay algunos que realmente le desarrollan no solamente afecto y aprecio a su entrenador, sino también confianza. Está como los chicos en la primaria, ¿no? Cuando el profesor de educación física los lleva a la cancha o al patio a jugar, pues luego ellos se acercan y, oiga, profe, jugamos fútbol, oiga, profe, Sí, hacemos esto, oiga, profe, nos deja esto. O sea, hay confianza, siempre y cuando el profesor, insisto, cumpla con estos requerimientos de respeto y de buen trato, ¿no? Porque también si el profesor llega a imponer una rutina militarizada, ¿no? De que ustedes se callan y yo hablo, pues, ¿cuándo se va a acercar el niño? Entonces, yo creo que en el trabajo de cancha es igual. O sea, respeta siempre esos, yo diría, fundamentos de trato, que a final de cuentas son reglas de trato social que aplican en cualquier lado, ¿no? O sea, el respeto, el saber escuchar, el pedirles opinión, que se sientan tomados en cuenta. Yo creo que con eso te los ganas, definitivamente. Si además eres bueno en lo tuyo enseñando y ellos se dan cuenta que contigo sí aprenden o que contigo sí mejoran, pues con más razón ya te los ganaste al doble, ¿no? Entonces, creo que eso serían así como que, pues no sé si llamarle fundamentos, pero reglas básicas de trato que te van a garantizar que el muchacho va a terminar por tenerte la confianza. sí, porque a veces me ha pasado que me entero más a veces por la mamá o papá, y el papá o mamá me dice, que le dice a su hijo, ¿y por qué no le dices? Ay, no, y así como que no tiene esa confianza o tiene miedo, Claro. no le he sabido explicar por qué pasa eso. Me hago autoanálisis y digo, oye, pues, digo, sé que puedo tener ciertas cosas estrictas, pero en general yo siento que me llevo bastante chido con mis niños. Sí. Pero ¿por qué en esas situaciones en específico y no se animan?
Hay unos que sí. En este grupo que tengo actualmente, sí tengo la fortuna que sí se acercan y me dicen. Hace unos días me pasó con uno, profe, parado y póngame aquí y así asado. Y dije, qué chido, por fin ya me están diciendo este grupo en especial. Sí, Pero hay otros que no. te voy a platicar una anécdota que me Ujú, acaba de pasar hace poco con un cliente. Él es futbolista, el chico, tío, tiene 15 años, ¿no? ujú. Y una vez platicando con él respecto al tema de que si él se acercaba a platicar con el entrenador, y él me decía que no, y me platicó una anécdota. Dice que en alguna ocasión uno de sus compañeros de equipo le escribió un mensaje por celular al profesor preguntándole que por qué no le daba más minutos o por qué no lo tenía en cuenta en el cuadro titular. Y el profesor lo que hizo fue que en el entrenamiento al día siguiente reunió al grupo, a los jugadores, y públicamente le dijo a este muchacho que por qué le mandaba ese tipo de mensajes. Uy, Entonces, imagínate también para el joven cómo se ha de haber sentido y los demás que escucharon, qué confianza le van a tener al profesor para acercarse a platicar con él. Entonces, claro. creo que ese tipo de detalles que uno diría, bueno, pues es algo elemental, ¿no? O sea, es un tema de falta de respeto al jugador. Bueno, esas cosas a veces ocurren. Entonces, creo que todo entrenador tiene que aprender estas reglas básicas de trato, de respeto al jugador, al padre de familia. No olvidar que aunque estemos trabajando con deporte de iniciación, no olvidar que aunque sean niños, pues son seres humanos, ¿no? Y que merecen un respeto. No tiene nada que ver el nivel de desarrollo deportivo que tenga, así sea incluso el más limitado de los que tienes, merece un respeto. Y ese trato se lo tienes que dar porque eso dignifica tu profesión como formador. Entonces deberíamos, como cada vez que llegamos a un equipo nuevo, que en tu guión de presentación poner al inicio, siempre que tengan alguna duda, bienvenida sea. Si me quieren Claro. escribir en privado o hablar, qué sé yo, ánimo, ¿no? O sea, para empezar a abrir ese canal, ¿no? Porque a lo mejor al inicio no te va a llegar y te va a contar sus broncas, ¿no? Así es. Pero ya a lo mejor ya con el tiempo va a decir, pues él dijo que sí, y pues Sí. cuando pase, pues singue su, y ahí va. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso ayuda mucho cómo tú vas poniendo en el día a día, cómo les vas demostrando qué es la calidad de tu trato, porque ellos se dan cuenta. Digo, tampoco sirve de inicio querer o llegar con una bandera de decir, aquí se vale escucharnos entre todos y platicar, y luego en el día a día demostrarles que lo que menos quieres es escucharlos, ¿no? O sea, son cosas que en el día a día se trabajan y los muchachos se dan cuenta. Claro. Y el tema de con los papás, con el tema de, volvemos al tema de lo de la presión social, así que sentimos equivocadamente. También debemos nosotros ser conscientes de que pues estas cosas pasan y tener también un poquito de piel gruesa, ¿no? De no creernos también todo lo que escuchamos y que esto nos deje influir en nuestro accionar del día a día, porque a mí me pasaba y a compañeros, amigos les pasaba que actuaban conforme a lo que se dictaba fuera de la línea de banda, ¿no? Hablo de Sí, los grupos de familia. Y entonces decían algo y ya hacían todo en base a eso, ¿no? O sea, sí. se condicionaban o se ponían nerviosos o al primer problema, válgalo decir, se rajaban, qué sé yo, ¿no? O sea, sí Ujú, no manejábamos esa presión. ujú. ¿Cómo podemos manejar eso? O sea, que no nos afecte lo que pasa afuera. Yo he logrado entender de que, pues bueno, si en el fútbol profesional pasa que cualquier persona a veces dice, piensa algo, cada persona es distinta, pues Sí. bueno, o sea, mientras no haya una falta de respeto, pues está bien, si él tiene esa opinión, pues está bien, no pasa nada, o sea, mientras Ujú. ahora sí que quede ahí, que no sea como que expresada totalmente, pues no lo voy a cambiar, ¿no? Pero esa presión que llegamos a sentir, y digo presión entre comillas, pues cómo la podemos manejar, ¿no? Porque lamentablemente en la formación no tenemos estas herramientas en la gran mayoría de escuelas de fútbol que ayuden al entrenador. Sí está por Sí, fuera, ¿no? Pero las sí. instituciones así como tal no nos dan esas herramientas pues para saber qué hacer. Se aprende más empíricamente. Sí, mira, si estamos hablando de deporte de formación o bueno, fútbol de formación, yo creo que sí es muy importante
el entrenador, o bueno, los profesores en general que estén a cargo de los niños, sí puedan tener acercamientos, que ustedes conduzcan algunas reuniones de trabajo con los padres de familia, en las cuales ustedes marquen lineamientos muy claros. O sea, padres de familia, nosotros estamos aquí para apoyar a sus hijos, para ayudarles en su crecimiento deportivo, y ustedes échenos la mano con esto. Cuando haya algún tema que se quiera dirigir usted a mí, pues que sea en privado, ¿no? O sea, usted viene y lo platicamos, con todo gusto yo lo escucho. Ese tipo de lineamientos, yo creo que el entrenador pues tiene derecho a hacerlo y tiene derecho a poner cuáles son sus reglas de trabajo. Claro, yo entiendo que al calor, al calor de las copas, diríamos por ahí, al calor del partido, pues claro, se van a ir descomponiendo algunos comportamientos en la tribuna, claro, pero el entrenador si hizo lo primero de que ya previamente ya reunió a los papás para mostrarles pues un poco su plan de trabajo y cómo le gusta a él conducirse para que haya buena relación. Yo creo que si el entrenador tuvo ese detalle, ese buen detalle de darle su lugar al papá explicándole en un principio, ya después, si hay algún papá que un poco ya en los partidos rompe o quiere romper un poco esta dinámica de respeto, pues ahí simple y sencillamente es ignorarlo, porque en ese caso no te vas a poner a darles explicaciones a todo mundo. Ahí tu trabajo es dirigir el partido y tu atención tiene que estar en sus hijos y tú corregirlos de acuerdo a lo que tú ves. Entonces, creo que ahí no tienes que perder de vista que entrando a la cancha, todo tu enfoque tiene que estar exclusivamente puesto en las ocurrencias del partido, pues, Claro. y prestando atención a lo que ocurre allá atrás. Ahora, ya en el caso de deporte profesional, bueno, pues es lógico, ahí pues no tienes comunicación con los padres de familia de allá arriba, ¿no? Que están en la tribuna. Ahí simple y sencillamente es tú tener muy en claro que sabes lo que estás haciendo, porque así como el jugador tiene que tener confianza en sí mismo, el entrenador igual. El entrenador tiene que tener una confianza tremenda en su trabajo, y si no, que no le entre, porque va a haber esa presión que va a ser muy grande, y el entrenador se va a ver muy mal si no sabe mantener sus decisiones, si más bien se ve que está siendo manipulado por esa presión. No, creo que Claro. esos entrenadores no duran en el medio. Y ahora, llevando el tema un poquito más juvenil profesional, ¿cómo le podemos ayudar a los jugadores que nos cuentan que entrenan de una manera bárbara toda la semana? Excelente. Pero llega el juego, en donde sea, ¿eh? Y se ponen tensos, nerviosos, se fatigan por este mismo nerviosismo. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo sentía cuando estaba en el bachillerato, que yo entrenaba muy bien y lo hacía muy bien, y así me hacía sentir también en confianza mi entrenador, pero llegaba el partido y me ponía muy nervioso. No quiero tocar los temas de por qué también había ciertas cosas en el entorno del equipo, pero me ponía muy nervioso, me faltaba el aire por lo mismo, y también yo no tenía a alguien, yo como jugador, pues que se me acercara a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Te noto así, te noto así. Siento como que era mi batalla yo solo, ¿no? Sí. Y yo sentía que mi bajo rendimiento era por eso, que yo era consciente que me ponía muy nervioso, ¿no? Me llegaba el balón en el entrenamiento y sabía qué hacer, bla, bla, bla. Pero el partido, híjole, me tensaba muchísimo. Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudarles a los jugadores a que no pase así? Hay un video muy famoso en España de, no me acuerdo en qué equipo, que debutan a un jugador y se pone tenso, los mismos jugadores de la banca le están diciendo al profe, le falta el aire, no sé qué, y el profe le dice a su auxiliar, hay que sacarlo. Y creo que estaba el capitán afuera y me dice, no, no, y le dice al técnico, no, no lo saques, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Y fue pasando el tiempo y fue agarrando confianza el jugador y lo fue haciendo bien y todo eso. Es un video que ahí lo voy a poner después en la descripción del episodio, muy famoso en España, que pues, no sé, se cierran, no sé qué pasa que se Uh-huh. ponen así. ¿Cómo le hacemos? Sí, mira, y sí conozco ese material, sí lo he visto. Es muy ilustrativo de todo lo que puede ocurrir a nivel emocional, esos bloqueos, cuando ya el jugador Ujú. ya no reacciona, ¿no? Mira, no olvidemos que esas emociones como las que estamos hablando de tensión o de nerviosismo son emociones aprendidas, ¿eh? No hay ningún niño que nazca o sabiendo que se tiene que poner nervioso en un partido deportivo. Por eso se aprende. Y Ujú. se aprende, ¿por qué? Porque a lo largo de su desarrollo deportivo, él ha tenido situaciones donde no le ha ido bien y ha sentido esa presión.
o se ha sentido atacado o se ha visto ridiculizado. Entonces, él aprende a reaccionar ante esas situaciones como de peligro, de decir, ¿qué tal que me va mal? Porque él anticipa una consecuencia negativa. Entonces, esto es, insisto, es un tema aprendido. Ahora, así como se aprendió la reacción de generar ansiedad o tensión previo a un evento deportivo, yo creo que también se pueden aprender pues la contraparte. La contraparte sería tener una actitud un poco más relajada, un poco más enfocada. Entonces, las estrategias de manera general que pudiéramos mencionar ahorita pudieran ser de dos tipos. Una es de carácter fisiológico y la otra psicológico. Las de carácter fisiológico podemos hablar de técnicas de respiración y de relajación. Eso es bueno que se le enseñe a nuestros deportistas para que aprendan a aplicar técnicas de relajación un día antes de una competencia, incluso algunas horas antes de una competencia. Ellos perfectamente pueden encontrar un lugar tranquilo en el vestidor, en el hotel de concentración, en su propia casa, antes de trasladarse a la competencia. Pueden tener unos minutos ahí, si ellos ya aprendieron a autorrelajarse, porque ya se los enseñaste previamente, ellos pueden aplicar esas técnicas de relajación por medio de la respiración, escuchar algo de música tranquila, pero básicamente se basa en una respiración profunda, ¿no? Repetitiva. Entonces, esa es una técnica o son técnicas que se consideran de carácter fisiológico, porque con eso estamos ayudando a que, bueno, pues esté bien oxigenado su cerebro, que la frecuencia cardíaca disminuya y que eso reduzca el nivel de activación. Ahora, están también otras estrategias de carácter cognitivo o psicológico, que estas serían cuando el deportista aprende a manejar el tipo de ideas o de pensamientos que trae en su cabeza previo a una competencia. Ejemplo, si yo llego a una competencia pensando que voy a enfrentar al número uno de la tabla, ¿no? Mi equipo rival no ha perdido ningún partido, van muy bien, nosotros no vamos tan bien y vamos a enfrentarlos a ellos y empiezo a hacerme a la idea de que nos van a meter una goliza o de que incluso yo puedo hacer el ridículo porque me toca hasta marcar a la estrella del equipo rival, ¿no? Si yo traigo ese tipo de pensamientos en la cabeza, ya entro tenso, ya entro dudando de mí mismo. Entonces hay que modificar esos pensamientos, hay que modificar esas creencias. Ese sería un enfoque cognitivo, o sea, ayudarle al deportista a que identifique cuáles creencias o ideas son generadoras de ansiedad para que las modifique por otro tipo de creencia o de pensamiento. Por ejemplo, es muy distinto pensar, así como yo puse el ejemplo de decir voy a enfrentar al equipo que va en primer lugar de la tabla, son muy buenos, nos van a ganar. Es muy diferente pensar eso a pensar, ok, van en primer lugar de la tabla, pero nosotros les podemos dar pelea y nosotros les podemos hacer un buen partido. Fíjate cómo cambió. Y esa forma de pensar tan distinta me hace que empiece a tener yo otro tipo de actitud, un poco más de reto, de decir, pues vamos a ver ya cómo nos toca. Entonces, creo que eso sí se puede trabajar. Insisto, enseñarles técnicas de respiración y de relajación ayuda mucho, pero también ayudarles a que sepan manejar las ideas que tienen en su cabeza. Claro. Yo también veo, por ejemplo, casos en el profesional, sin caer en uno en específico, y ya cada quien ponga el ejemplo que quiera en la plática, que lo escuche, que un jugador que se sabe que es muy capaz, que tiene mucha técnica, que tiene mucha capacidad física, vaya, que es bueno, pero que nos lo da cuentagotas y pasa en todos los equipos, y que a la primera que se equivoca, cuando había gente lleno o así, se equivocaba y, ay, y empieza todo ese rollo y se le empieza a ver al jugador así como que lo domina, ¿no? Eso. Luego también viene el papel de la prensa, que siento como que también, como que no lo saben o no se les enseña a manejar ese aspecto de la prensa, ¿no? De saber hasta a quién escuchar, a quién sí, quién no. Da pura crítica destructiva, da pura crítica constructiva, o mejor ni lo escuches, desafánate. Y siento que muchas veces al jugador que es muy capaz, pero que se equivoque, cosas así, y lo condiciona, ¿no? Y viene un pase, lo falla y se ve el jugador de, ay, chingados, ya la regué, y lo sacan de cambio y todo el abucheo y se le empieza a ver que ya no lo disfruta, ¿no? Ujú. Entonces, yo pienso que pasa mucho eso, ¿no? Que el entorno los domina Ujú. y mucha gente también cuando el jugador, X jugador, sale a decir, ¿saben qué? Pues es que sí me sobrepasó el entorno, ¿no? O sí, o sea, sí me afecta, como que nos olvidamos que es una persona humana, ¿no? La que está jugando y dice, pues sí, sí me puede.
y me ha afectado en mi rendimiento. Y sale también el típico de que eres profesional y así es esto y así es asado, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, todo eso se tiene que aprender en el proceso de ir desarrollando al jugador o al deportista, porque ya a nivel profesional se supone que ya uno tiene que llegar efectivamente con habilidades para dominar eso, porque si llega el chavo o si se le debuta, pensemos, ¿no? Porque se le ve talento y se le ve que ha tenido un buen desarrollo, pero emocionalmente no está todavía lo suficientemente maduro, pues lo vas a tronar porque no va a estar en condiciones de saber manejar toda esa presión y todos esos escenarios, cosa que ocurre mucho. Hay mucho jugador, no nomás en el fútbol, digo, ocurre yo creo que en todas las disciplinas, que hay jugadores que tienen un talento, pero que son llevados como a marchas forzadas o si quieren acelerar sus procesos, cuando todavía psicológicamente hablando no tienen la suficiente maduración. Y eso, perdón, y eso les cobra la factura. Les cobra la factura porque a final de cuentas no van a lograr mantenerse con ese nivel de exigencia. Y claro, bueno, recuerdo el caso, tal vez tú lo recordarás, Sabá, si no mal recuerdo, jugaba con Cruz Azul hace algunos años cuando Sí, hizo la una declaración, declaración. sí. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, sí, no, no, o sea, usted comente, sí. Sí, entonces te decía, todavía hasta la fecha escucho a cierto comentarista por ahí que, pues que se refiere a Sabá como el hombre sin miedo, ¿no? O sea, Sí, todavía, ¿cómo tuvo eco esa declaración desafortunada que hizo, que me parece muy espontánea, como él la hizo, pues, pero cómo se interpretó en el medio. sí, ¿no? Pues él sinceramente salió y dijo, pues sí, nos dio miedo, nos achicamos. Y pues Así digo, es. yo creo que por el entorno que es Cruz Azul, pues también, Ujú. pues no, yo creo que a lo mejor lo pudo evitar, pues no, pero se expresó, pues es una persona, ¿no? Se expresó su Ujú. sentimiento. Y Así pues es. siempre, como dicen todos los toros, desde afuera se ve muy sencillo, ¿no? Pero pues si llegan a dominarte, hay un ejemplo por el tema de el México-Holanda, ¿no? Y que el mismo Piojo Herrera ha salido a admitir que sienten que sí, que el ambiente los sobrepasó. El tema de chin, otra vez nos van a dominar y como que se predispone y ¡pum! Pasa y adiós. Ujú. Eso también, por ejemplo, el caso de, a lo mejor no quiero comprometerlo tanto, el caso de Cruz Azul, equipos así, llámese en cualquier deporte, hasta los Medias Rojas de Boston, todo eso, o los Cachorros de Chicago, que tienen ese gran lastre encima de que no llegan a ese punto y cuando llegan y a la primera de complicidad y como que, aunque no es responsabilidad de ellos tener toda esos años atrás, pero llega ese momento y pum, ¿no? Como que los domina, ¿no? Y como, ¿qué pasa ahí? O sea, y Pues siento que ellos no sean los responsables de todos los años anteriores, ¿no? sí, sí, bueno, efectivamente no son, pero creo que pueden caer víctimas de una, pues volvemos al tema de la presión. El Ujú. hecho de decir, si este club al cual actualmente pertenezco trae esa historia y yo entonces tengo que hacer todo lo posible para sacar este resultado, pero resulta ser que a la mera hora algo empieza a salir mal y te pueden traicionar esos fantasmas. O sea, porque tú ya venías muy hecho a la idea de que ese club pues tiene una responsabilidad tan grande, de que pasa el tiempo, no se logra nada. Entonces, pues desde que tú llegas al club, pues empiezas a absorber esa presión, que a lo mejor no te correspondería a ti, ¿no? Pero pues los jugadores son víctimas de eso. Entonces, creo que ahí lo más conveniente hablando desde el punto de vista psicológico en el jugador que va a salir a competir, es sacudirse eso. O sea, a final de cuentas tú construyes tu historia. La historia de lo que ya pasó en el club, pues esa no es tuya. Lo que va a ocurrir de ahorita sí, porque tú construyes esa historia. Cada partido es diferente, cada torneo es diferente, las condiciones son diferentes, entonces no se tiene que repetir necesariamente esa inercia de derrotas, porque pues los que estaban antes ya no están, ahorita están otros. Entonces, habría que verlo un poco así. Pero yo creo que hay jugadores que sí, efectivamente, pues luego más de alguno puede pensar que es hasta una maldición, ¿no? Entonces, casi diciendo, bueno, pues por más que queramos, no nos van a salir las cosas. Ya cuando el jugador llega a convencerse de este tipo de ideas,
cosa que sí ocurre, pues ya ahí el jugador pues ya sale derrotado prácticamente. Claro. Y en el punto de vista de usted, sin señalar como a nadie, ¿por qué al jugador profesional, y otra vez decir lo mismo, no generalizar, le cuesta irse con el mismo psicólogo del equipo, el irse a una sesión, ¿no? O sea, he sabido de casos de otros equipos que se rehúsan, que no les gusta, que tampoco entiendo que también tampoco se le puede obligar, pero, o sea, no van así deseosos de que, ay, quiero ir con el psicólogo a hablar este día, ¿no? O sea, como que no les late eso. Tiene que ver el ego ahí o qué pasa. Y con muchos jugadores que se nota que sí les hace falta, pues, atenderse, por decirlo así, ¿no? El recibir esa herramienta extra para potencializar su rendimiento. Porque en el alto rendimiento, y yo creo que puede aplicar en muchos deportes, no más en el fútbol, pasa eso, ¿no? Que no gusta hacer eso, ¿no? Pues sí, que claro que también pasa lo contrario, ¿eh? Sí. Afortunadamente hoy en día Ujú. yo te puedo poner casos que, digo, no los voy a mencionar al aire, pero gente que me ha buscado a mí y que tiene toda la apertura de alto rendimiento, entonces también ocurre. Pero sí, eso que comentas tú, también pasa. Yo creo que se puede deber a diferentes factores. Una, hay muchos jugadores actualmente en alto rendimiento que nunca tuvieron una formación psicológica profesional desde pequeños, o sea, no conocieron este trabajo, en consecuencia no le dieron importancia a este trabajo. Esa es una. Y lo comento porque yo tuve el caso de un jugador profesional de fútbol que todavía se encuentra en activo. Él me buscó hace algunos años sin conocernos, porque yo no trabajaba para su club. Y él me contactó y me buscó interesado en recibir un asesoramiento personal. Y yo le preguntaba esto, que me parecía curioso, porque no era tampoco tan común que jugadores en activo buscaran la asesoría individual. Y él me decía que en el club en el que él se formó, sí tenían desde básicas a su psicólogo. Entonces, para él el trabajo psicológico era algo habitual. Ok. Te estoy diciendo que él se formó en Club América. No te voy a decir el nombre del jugador, pero te digo el club en el que él se formó, fue el Club América. Y ahí tenían el trabajo psicológico desde pequeño. Entonces, él estaba familiarizado, él conocía. Por eso a él no le parecía algo extraño. Entonces, los jugadores que se resisten es o porque nunca tuvieron un acercamiento desde pequeños con un psicólogo formal, o porque tuvieron malas experiencias con algún psicólogo anteriormente. Y te voy a contar una anécdota. Me pasó con un entrenador con el que yo trabajé alguna vez, que él me decía que cuando él era jugador en activo en cierto club del fútbol mexicano, él tuvo, bueno, tenían allá una psicóloga. Entonces, él tiene una lesión, algo le pasó en una de sus piernas y lo mandan con la psicóloga. Entonces, me dice él, y me platicó la anécdota, la verdad es muy curiosa, pero me hace mucho sentido porque dice que la psicóloga le dijo en esa ocasión, sí, es que tú sabes por qué te lesionaste. Y a él le parecía pues una pregunta obvia, ¿no? Pues una acción de juego, ¿no? Él mete la pierna, el rival también, pero él incluso pensaba que la psicóloga le quería dar a entender algo mucho más profundo, ¿no? Entonces él le dice, bueno, pues sí, pues porque pues metí la pierna a disputar un balón. Y la psicóloga le dice, exacto, es que ustedes a veces van muy fuerte a pelear el balón. Ay, Entonces, ay. imagínate la reacción de un jugador profesional que te digan eso, ¿no? ¿Cuál fue su primera reacción? Ir con la directiva y decirle a la directiva, nunca más vuelvo con la psicóloga. Entonces, cuando se tienen experiencias de ese tipo, pues es lógico. El futbolista dice, esto no sirve. ¿Eh? Pero, Claro. insisto, esos son los casos de los que se resisten, porque hay otros con los cuales están completamente convencidos y son ellos los que nos buscan. Es el caso de este chico que yo te decía que se formó en Club América y así te puedo mencionar otros ejemplos de gente que está perfectamente convencida hoy en día de que el trabajo psicológico es parte fundamental para su rendimiento. Y los técnicos, ¿usted cómo ve esa área? Creo que todavía es un poquito más difícil, ¿no? Por el puesto de autoridad. No quiero otra vez generalizar, pero habrá muchos, ¿no? Que se resistan y que
hasta por el mismo manejo del entorno, ¿no? De que si estás en un equipo en una ciudad mediática, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, en el que pues va a haber presión mediática y a lo mejor también los técnicos a lo mejor no saben lidiar con ella, ¿no? Y hasta la pasan a los equipos, ¿no? Hay cómo se atacan esas áreas, o sea, cómo se llega, es más difícil que con el jugador, ¿cómo es? Pues mira, a mí me ha tocado desde experiencias en las que yo literalmente me acerco a hablar con el entrenador, aun cuando yo no trabajo para el club, o también me ha tocado cuando yo ya estoy en el club y llega el entrenador, ¿sí? Entonces me han tocado como que las dos caras de la moneda. Yo creo que definitivamente es mucho más fácil cuando el psicólogo ya está y el entrenador llega, porque el entrenador ya te ve como parte de la institución. Aquí en esta institución pues son esas reglas y hay estos departamentos, hay estas áreas, pues ni modo, me acoplo, ¿no? Creo que es un poco más fácil. Claro. Pero sí tiene mucho que ver, otra vez, como en el caso de los jugadores, la experiencia que el entrenador haya tenido con psicólogos. Porque si es un entrenador que anteriormente le fue bien, que es el caso que yo te comentaba, el ejemplo del entrenador que me platicó la anécdota con la psicóloga, ese entrenador me lo dijo cuando yo voy y platico con él por primera vez. Él me decía que alguna ocasión había tenido ya un trabajo con un psicólogo, entonces no le había ido tan mal, entonces él decía, bueno, pues adelante, vamos viendo qué podemos hacer. Pero si el entrenador ya también tuvo experiencias previas desafortunadas, pues definitivamente te va a cerrar la puerta. Eso es un hecho. Incluso el entrenador pues, puede llegar perfectamente a un club y poner sus condiciones de decir, yo no trabajo con nadie más que con la gente que yo traje. Pues Claro. eso también puede ocurrir, pero también puede ocurrir, yo hace rato te hablaba del caso de Luis Enrique, cuando llega al Barcelona, él en su cuerpo técnico llevaba a su psicólogo, entonces creo que esto es muy diverso. Muy bien. Y ya llegar a la parte final de la plática, la parte pues, de polémica, ¿no? Le mencionaba afuera del aire de un punto que quería tocar, el tema de que está de moda del coaching. Hay miles de casos que vemos en redes sociales, que es donde surge todo esto para mí, en mi opinión, que se le da, yo creo, de lo que yo he visto, más importancia, llámese de las personas que van con estas personas, al coaching que con el psicólogo. Le mencionaba también afuera del aire que hay muchos coach que prefieren llamarse coach y eso que tienen los estudios de psicólogo, ¿no? Pero no sé si esa onda, porque ya ve también que ahorita está muy de modita ciertas cosas en inglés, el coaching, o cuando hacen las rifas en redes sociales, el famoso giveaway y cositas así. Y, y se promocionan así. Y hay muchísimos también que no tienen estudios psicológicos, no tienen formación y se dedican a darle atención uno a uno o en masas a la gente. Usted, como psicólogo, ¿qué opinión tiene de esto que está pasando, de este fenómeno que está pasando? Porque eso no pasaba hace 20 años, yo creo que tiene apenas unos menos de 10 este fenómeno. Pues mira, yo diría que es una práctica donde lo que se busca de manera general es, digo, si agarramos esta palabrita, este concepto de coach, el coach pues es un entrenador, ¿no? Aplicado a esto del coaching es algo así como un entrenador, un guía de un acompañante de una persona para ayudarle al logro de objetivos. En esencia, pues eso no tiene nada de malo, siempre y cuando la persona que sea ese guía, o quien va a conducir al deportista, sea alguien que tenga, o sea un experto en materia de comportamiento humano. Y bueno, pues por excelencia la psicología, que es la ciencia del estudio del comportamiento humano, somos los psicólogos quienes tenemos pues la autoridad moral y reconocida a nivel de profesiones para ejercer un trabajo de guía, de orientación, de trabajo psicológico en general. Entonces, a mí me parece que este tipo de prácticas, tú bien lo mencionas, hay mucho charlatán en el medio que se vale de hacerse nombrar coach, de ofrecer servicios de coaching, de guía, con la finalidad meramente comercial, meramente de buscar un dinero y promocionar su imagen, que esto a mí me parece algo aberrante. Yo creo que el tema
nosotros decimos acá el intrusismo, o sea, gente que sin saber hacer lo que nosotros hacemos se quiere meter a querer hacer ese trabajo. Entonces, eso Claro. le llamamos intrusismo, que ocurre también en otras profesiones. Eso deberíamos de erradicarlo completamente. Desafortunadamente, mucha gente que no tiene, que necesita el apoyo psicológico, pero no tiene los conocimientos, pues cuando alguien llega y le vende palabras bonitas, pues se la compra con el afán de buscar una ayuda de donde sea, ¿no? Entonces, yo te lo digo porque sé de muchos casos en el medio deportivo nacional de directivos o a veces entrenadores que recurren en su desesperación de sacar un resultado, pues recurren y compran un servicio como de gente que realmente no tiene las credenciales, pero también al rato van y te contratan hasta un brujo, ¿no? O sea, a esos niveles de radicalismo caemos, ¿no? Se raya en lo absurdo, o sea, Claro. cómo buscar pagarle a quien sea con tal de que ni sé si sirve y ni sé si me puede realmente ayudar o no, pero esta es mi desesperación que ahí va el dinero, ¿no? Entonces, esto me parece algo aberrante. Creo que la profesión de la psicología, que insisto, esa sí es una profesión. Tenemos cédula profesional, los psicólogos, para poder ejercer, tenemos estudios universitarios. Entonces, esta es la profesión que debería de estar a la cabeza de cualquier tipo de práctica que vaya encaminada a orientar psicológicamente a cualquier jugador. Todo esto tiene que ser monitoreado y realizado el trabajo por un psicólogo profesional acreditado. Ahora, si hablamos del deporte, no basta con que seas psicólogo acreditado con cédula profesional. También tienes que tener una especialización, un grado de posgrado en psicología del deporte, que eso también es otro tema. Hay muchos psicólogos, sobre todo antes ocurría más, que les gustaba el deporte, pero no tenían una formación en psicología del deporte. Entonces se metían a querer hacer en los equipos lo que ese psicólogo a lo mejor hacía en una empresa o en una escuela, y pues no funcionaba la cosa. También eso ocasionó que se nos cerraran muchas puertas, porque entonces la gente decía, no, los psicólogos vienen a hablar de cosas que nada tienen que ver con deporte, ¿no? Claro. Pero afortunadamente hoy en día ya son especializaciones. Yo, por ejemplo, tuve mi maestría en el Comité Olímpico Mexicano, una maestría coordinada desde España por el doctor José María Buceta. Hace rato lo hice referencia a él, del Real Madrid. Entonces, este es un programa de estudios específicamente diseñado para aplicar la psicología al ámbito deportivo. Entonces, ya con esto, pues esto nos permite tener un bagaje de cosas que se pueden hacer en el deporte. Entonces, por eso sí es importante, por ahí la gente que esté escuchando esta transmisión, bueno, pues que antes de contratar a cualquier persona que quiera venderles la idea de que puede trabajar con sus deportistas, que en primer lugar se aseguren de que sean psicólogos especializados en deporte. ¿Usted no cree que se deba también, haciendo así como un análisis de su entorno, de su medio, a que también suceden estas prácticas porque no hay mucha difusión en aspecto de que, pues sabemos que ahorita lo que está predominando son las redes sociales? El caso Sí. es este podcast, que así se difunde, Uh-huh. que le falte más a ese gremio, el publicarse más, el entrar más en las redes sociales, en compartir más contenido. ¿Por qué se lo digo? Yo hablaba con el que es ahorita el coordinador de la licenciatura de Cultura Física y Deportes, el maestro Antonio Alonso, y Uh-huh. tocaba el tema también de los influencers que compartían rutinas de ejercicio Sí. y que lo criticábamos muchísimo, ¿no? Y le dije que yo tuve otra plática en el que una persona me decía, ok, sí está muy bien y entiendo todo lo que tú me estás diciendo sobre esa crítica a esas personas, pero los de tu gremio que están compartiendo, que están haciendo, que están promoviendo, que sí los hay, pero no es en su gran mayoría y somos más los que señalábamos con un dedo que los que promovíamos algo. ¿Usted no cree a lo mejor también que pueda pasar un poquito ese fenómeno en su gremio de abrirse más ahora que con las redes sociales para que la gente también conozca pues a ustedes? O sea, que ustedes son así como quien dice los chidos. Sí, mira, aprovechando, mando un saludo a Anthony porque recientemente, casual, tuvimos por ahí una plática. Entonces, bueno, si nos escucha, pues un saludo. Claro. Sí, mira, yo creo que definitivamente sí pasa por un tema de promoción. Creo que eso, bueno, es un factor a considerar. Ahora, lo que aquí sí creo es que nosotros, como profesionales en esta área,
no, vamos, somos o solemos ofrecer nuestros servicios de una manera sin tanto blog, como luego lo hace gente que no tiene nuestras credenciales y que Claro. más le apuesta a vender imagen o a vender rollo, valga la Ujú. expresión, ¿no? Entonces, creo que en eso sí hay gente que incluso, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una publicidad que te diga un coach que él es capaz de ayudarte a conseguir todas tus metas. Uno como psicólogo nunca diría, nunca daría un anuncio publicitario como ese. ¿Sí me explico? O sea, Claro. nosotros nos medimos mucho más porque somos gente seria, porque lo que hacemos es un trabajo serio. Y hay gente que sin escrúpulos y que no tiene las credenciales se atreven a pavonearse, incluso ofreciendo cosas que obviamente pues no van a lograr o no van a cumplir, porque en esto del cumplimiento de metas pues hay tantos factores, ¿no? Pero sí hay gente que no se mide la lengua y que te puede pues vender tantas cosas nomás por el hecho de vender. Y Vender en eso, piñas. bueno, sí, claro, y en eso, bueno, pues yo creo que efectivamente ellos se valen de algunos recursos publicitarios que, insisto, pues nosotros los psicólogos por ética profesional nunca lo haríamos. Claro. Pues agradecerle por este gran tiempo que nos dio sobre un tema que, vuelvo a insistir, que es un tema, a mí me gusta mucho, ya le empecé a agarrar muchísimo gusto y que es difundirlo más para que más gente se anime, incluso mis amigos entrenadores que lo escuchan, si sienten que tienen algún área de oportunidad, pues que vayan, que lo intenten, que se den la oportunidad, que busquen opciones y también que usted nos comparta sus redes sociales. Tiene un libro que también, ahora sí que ánimo de ese promoción, los micrófonos son para usted. Sí, muchas gracias. Sí, mira, pueden establecer contacto con su servidor. Tenemos una página de Facebook que es DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento. Ahí nos pueden localizar. En Twitter también nos pueden localizar como @DEPSIC_deporte. Y el número, perdón, el libro al que te referías acaba de salir el año pasado. Es este libro. El libro se llama El Once Ideal, estrategias psicológicas para la formación de futbolistas de alto rendimiento, y es un libro en el que de manera general expongo en 11 lecciones una serie de aspectos psicológicos, incluidos la atención, el manejo del estrés, el manejo de la presión, el manejo de los hábitos de sueño, que es tan importante, el tema de la motivación, de trabajo en equipo. Son cosas que a mí me parece son 11 fundamentos psicológicos, yo los llamaría así, para ayudar a un futbolista en ese camino hacia lo que es el alto rendimiento. Si ustedes gustaran adquirir este libro, me pueden localizar en esas redes sociales, o si tú me permites, les voy a dar un teléfono celular Sí, para cualquier cosa que se les ofrezca. Es el 3331 49 48 32, y con todo gusto, ahí su servidor, el psicólogo José Manuel Sánchez, ahí estaré a sus órdenes. pues ya escucharon, ya vieron todas las opciones, redes sociales, libro y ya hasta nos hizo el gran favor de compartir un número de atención. Anímense. Y bueno, pues de nueva cuenta, agradecerle el darse todo este gran tiempo con nosotros para hablar sobre esto con nosotros y muchas gracias. Al contrario, Fabricio, pues muchas gracias a ti, te felicito por esta estrategia del podcast que estás realizando y llevando a cabo. Tiene su chiste, yo sé que no es nada sencillo moverse en esto de los medios de comunicación, pero te auguro todo el éxito del mundo y yo quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias.